Sigamos ahora entonces con la historia de este destierro de los 70 años y la promesa del regreso. Vamos a ver cómo se viene estructurando esto y vamos a ir al libro de los Reyes y a Jeremías, también a Daniel, etc. Pero quiero ahora que prestemos atención a este texto escrito en Jeremías. Jeremías 25, 1 al 12. Como ustedes saben, esto es historia, tenemos que leer, pero de aquí vamos a sacar una enseñanza para nuestra vida diaria, para hoy. Dice Jeremías 25, 1 al 12, este mensaje del Señor para todo el pueblo de Judá le vino a Jeremías durante el 4º año del reinado de Joacim, rey de Judá. O sea, el país todavía estaba funcionando. El reino del sur se llamaba Judá en Israel. Este fue el año en que el rey Nabucodonosor de Babilonia comenzó a reinar. Ok, el 4º año del reinado de Joacim, en la parte sur, en el reino del sur de Israel, fue el mismo año que Nabucodonosor en Babilonia, en otro país, comenzó a gobernar. Jeremías, el profeta, le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén: durante los últimos 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando mensajes. Yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Le está diciendo Jeremías al pueblo. Una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, o sea, a mí, dice Jeremías, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino y de sus malas acciones, solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. O sea, les di la tierra prometida, les decía Dios a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Yo les di la tierra prometida, pero ustedes tienen que ser dignos de estar en esa tierra que yo les di. Si no, los voy a echar a patadas. Y se los estaba diciendo por los profetas. Miren, por Jeremías se los dijo. Y le dice: no provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces, dice, si no provocan mi enojo haciendo eso, no les haré daño, dice Dios. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Esta era la profecía, fíjense. Entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. O sea, yo voy a dejar, dice el Señor, que esos locos de allá, porque Nabucodonosor la verdad que dice, los destruyan, pero después me voy a encargar de ellos. Pero lo voy a permitir porque ustedes no merecen estar en la tierra prometida. Ustedes no son dignos de estar en esta tierra. Y por 70 años, dice Dios, voy a permitir que ese rey extraño babilónico salga con la suya y tenga a mi pueblo bajo su dominio. ¿Cuándo comenzaron los 70 años? Esta es una discusión que si ustedes la buscan en internet, la buscan en libros. Hay gente que dice, uy, una fecha, otra, que si eran 65, que si eran 50, que al final que entró Nabucodonosor, que salió Nabucodonosor. Ustedes saben que a mí esto no es para discutir, no es para prestarle demasiada atención a las fechas, porque a mí
no me gusta prestarle mucha atención a estas cosas, porque lo importante es lo que Dios quiere decirnos. No, no es una clase de historia, esta es una clase bíblica donde abrimos la palabra para escuchar la voz de Dios. No es un libro de historia, es la voz de Dios para nosotros, aunque sí estamos estudiando una parte de la historia. Entonces, ciertos detalles no le vamos a prestar tanta importancia, pero fíjense, si ponemos a estudiar un poco la Biblia, vamos a ver que Nabucodonosor no ataca una sola vez a Israel, no golpea una sola vez a Jerusalén, sino que lo va haciendo de a poco. Y ahí entonces es cuando comenzamos a contar los 70 años. Fíjense, Daniel, el profeta Daniel, que ustedes conocen bien, que fue tomado prisionero y llevado a Babilonia junto con sus amigos, ¿se acuerdan? Esa fue una primera incursión, llamémoslo así, de Nabucodonosor a la tierra de Israel, a la ciudad de Jerusalén, la atacó y se llevó a algo así como a los universitarios. Se los llevó a Babilonia para educarlos, para lavarles el cerebro, para enseñarles la lengua, porque él ya sabía que después iba a atacar Jerusalén y la quería conquistar más adelante. Entonces, primero lo que hizo fue una pequeña conquista, por decir así, y secuestró a la parte pensante, que eran jóvenes universitarios básicamente, y se la llevó para lavarles el cerebro. Por eso cuando leemos en el libro de Daniel, leemos que le empezaron a meter la comida de los caldeos y le empezaron a meter el idioma y empezaron a tratar de lavarles el cerebro porque los querían convertir en babilónicos. Para que después las culturas se pudieran amalgamar, mezclar, enganchar. Eso sucedió aproximadamente en el año 605 o 607 a.C. Entonces, si nosotros empezamos a contar que la invasión a Babilonia fue en esa época, ahí sí nos van a dar los 70 años. Vamos a leer un poquitito a Daniel 1 al 7. Dice, durante el tercer año del reinado de Joacim, o sea que Daniel capítulo 1 empieza dando la fecha. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, y esto sucedió, no está así en la Biblia, por eso lo puse entre corchetes, ocurrió más o menos entre el año 605 y 607 a.C. Dice, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Lo que había dicho Jeremías que iba a suceder. Por primera vez lo hizo en esa época, la sitió, la rodeó y la atacó. Seguimos leyendo en Daniel. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse alguno de los objetos sagrados del templo. Violó el templo, básicamente. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Fíjense lo que hizo en la primera incursión. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, o sea, que sea gente inteligente, gente educada, por eso yo dije universitarios, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Estamos leyendo el libro de Daniel. Luego enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y el rey les asignó una ración diaria de comida. Les quería lavar el cerebro y sabe que a un pueblo cultural tan fuerte como Israel, que basan mucha parte de su cultura en la comida y en la bebida, lo que tenían que hacer es cambiarle la comida y la bebida. Porque ahí le iban a cambiar las costumbres, le iban a cambiar la cultura, les iban a lavar el cerebro completamente. El rey les asignó una ración diaria de comida y del vino que proveía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después estar al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos, le cambiaron los nombres. A Daniel lo llamaron Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego.
Ustedes recuerdan esta historia. Esta fue la primera incursión de ese gobernador, de ese rey de Babilonia, al que Dios le iba a permitir que golpee a Israel. Luego, el gran día D, que fue la segunda incursión, que fue la más grave de todas, según la Biblia, fue el 14 de agosto del año 586 a.C., y esa fue la segunda invasión a Jerusalén. Por supuesto, si nosotros contamos desde el 586 hasta el año que Israel es liberado y regresa junto con Esdras y con Nehemías, pasaron 50 años nada más. Pero si nosotros tenemos en cuenta la primera incursión de Nabucodonosor, cuando secuestra a Daniel y se lo lleva a Babilonia, ahí suceden los 70 años que el Señor habría predicho de la mano de Jeremías. Entonces vamos a leer rapidito esta parte porque es importante, muy importante. Como les dije, tenemos que ver el contexto, la historia, para después entrar en lo que realmente queremos estudiar, que es Esdras Dios dándole al pueblo una segunda oportunidad y utilizándolo a Esdras y a Nehemías para mostrarle al pueblo que esa es la segunda oportunidad que Dios les está dando. Y permitiéndoles que regresen a casa. Segunda Reyes, vamos a ver la historia, 25, 8 al 17, dice: el 14 de agosto del año 586 a.C., que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabosuradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor. Acuérdense que en el año 607 ya Nabucodonosor había tomado el control de Babilonia. Aunque no había hecho nada prácticamente, se había llevado solo a la clase pensante, a Daniel entre ellos, se había llevado gente y algunos utensilios del templo de Salomón, pero no había hecho nada más. Pero seguía teniendo el control de Jerusalén. Entonces ahora Nabucodonosor manda un capitán que se llama Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey, quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces, Nabosuradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad y a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar. Y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los cucharones y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los recipientes para quemar incienso y los tazones y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso de bronce de las dos columnas, el mar y las carretas para llevar agua era tanto que no podían calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos de Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto. El capitel de bronce de la parte superior de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto y estaba decorado alrededor con una red de granadas hechas de bronce. Esa fue la verdadera invasión y destrucción de Nabucodonosor a Jerusalén. Pero ya antes se había llevado a Daniel. Pero ahora, en ese año fue el momento clave, el día D. Recordemos este detalle. Dice que el capitán de la guardia permitió que se quedaran algunos campesinos para que la tierra no quedara desolada y la pudieran cuidar. Luego, en el mismo capítulo de Segunda Reyes, vamos a leer
que luego el rey Nabucodonosor nombró gobernador sobre la gente que había dejado en Judá a Gedalías. O sea, sobre esa gente que se quedó en Jerusalén para cuidar los campos, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, puso una persona a cargo que se llamaba Gedalías. Gedalías les juró que los funcionarios babilónicos no querían hacerle ningún daño. ¿A quiénes? A los que se quedaron ahí, a los pocos para cuidar de la tierra que habían quedado en la tierra desolada de Israel, porque había arrasado y había quemado las casas y todo. Y decía, no le van a hacer ningún daño, no les tengan miedo, vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y todo irá bien. Había dicho ese. Pero, vamos a seguir leyendo, después a mediados del otoño de ese año, el año 586, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real en Babilonia, fue con 10 hombres a Mizpa y mató a Gedalías, al que Nabucodonosor había puesto a cargo. También mató a todos los judíos y babilonios que estaban con él en Mizpa. O sea que los pocos que quedaron murieron todos. Entonces, dice, toda la gente de Judá, desde el menos importante al más importante, juntos con los comandantes del ejército, huyeron despavoridos a Egipto, porque tenían miedo de lo que pudieran hacerle los babilonios. Entonces aquí, hoy empezamos, y vamos a dejar acá porque se nos fue el tiempo, pero hoy empezamos con algo positivo. Empezamos diciendo que Esdras y su compañero de tareas, Nehemías, fueron encargados por Dios para recuperar, reconstruir todo esto que acabamos de leer que Nabucodonosor había destruido. O sea que empezamos con la buena noticia de que pasado el tiempo de ese castigo, Dios se encarga de levantar gente y de mover los corazones y las mentes de los funcionarios a cargos, entre ellos el rey Ciro, el rey Artajerjes, que por supuesto eran de Persia, no tenían nada que ver con los israelitas. Después que ya Nabucodonosor había muerto, después de esos 70 años que había sufrido el pueblo de Israel, exiliado por todas partes, Dios mueve los corazones de los reyes para que dejen que Esdras, Nehemías y otro montón de gente regresen a Jerusalén, reconstruyan el templo, reconstruyan los muros y el pueblo pueda regresar a Jerusalén. O sea que la historia que vamos a leer en Esdras es una historia de misericordia después que el pueblo de Israel se había equivocado, había abandonado a Dios y Dios había permitido que Nabucodonosor los castigue. Vamos a ver la historia de la misericordia de Dios en Esdras. Pero para ver la historia de la misericordia de Dios, primero teníamos que leer cómo fue que el pueblo de Israel llegó a ser exiliado y desparramado por todas partes. Fue, como dijo Jeremías, porque se olvidaron de Dios, no escucharon a los profetas que le dijeron hay que volver muchachos, no hay que ir atrás de los ídolos, hay que regresar a Jehová, y el pueblo no le hizo caso y entonces vino Nabucodonosor y les pasó por arriba a todos. Entonces ahora Esdras es la historia de la misericordia de Dios. Señores, fueron castigados, pero voy a permitirles regresar a la tierra prometida, porque es la tierra de ustedes, pero ahora espero que hayan aprendido la lección y que vuelvan otra vez a reconstruir el templo y reconstruir sus vidas. Cuando nosotros no llegamos hasta el final de lo que estaba preparado para hoy, pero cuando tenemos que ver esto, lo tenemos que ver desde ese punto de vista, de la misericordia de Dios. Muchas veces, así como le pasó al pueblo de Israel, nos apartamos por distintos motivos. El Señor viene y nos dice, muchachos, no se vayan. Escuchamos los mensajes, leemos la Biblia, pero igual nos apartamos. Entonces, nosotros somos causantes de nuestra propia desgracia y se nos viene el mundo encima, se nos viene Nabucodonosor encima. Y entonces pasa todo lo que le pasó al pueblo de Israel en cada una de nuestras vidas cuando nos apartamos del Señor. Pero llega un momento donde el Señor dice, estoy levantando gente para que los llamen de nuevo. Estoy levantando gente como Esdras y como Nehemías para que les digan que la puerta de la casa sigue abierta. Entonces, cuando nosotros vayamos a estudiar Esdras, vamos a ver eso, que Dios siempre va a dejar la puerta de la casa abierta para que regresemos. Así como aquel hijo pródigo de la parábola, que se había ido y el padre lo seguía esperando hasta que un día
volvió y el Padre le abrió la puerta, porque en realidad siempre había estado abierta. Esa es un poco la historia de Esdras, es la historia de la misericordia de Dios del regreso. Pero tuvimos que ver esta parte fea, porque es la parte que le tocó vivir a un pueblo que se apartó de Dios. Así que seguimos en la próxima y créanme que vamos a sacar mucha enseñanza para nuestras vidas de una parte del Antiguo Testamento, que no creíamos que tenía tanta enseñanza para nosotros. Así que nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.